AMASFAC. Hola, muy buenos En días a AMASFAC todos, creamos valor para ti. todos los que nos acompañan. Me da mucho gusto saludarlos hoy. Hoy tenemos una participación muy interesante. De hecho, pues le agradezco mucho a Julio la gestión, a Julio y a todo el comité de salud, José Ramón y los que, bueno, ahora no nos acompañan, pero que están como parte del equipo. Muchísimas gracias a la doctora Joana y al licenciado Javier Potes, que nos están acompañando y que nos van a platicar de un tema muy, muy actual, muy interesante. Les agradezco a todos los que ya están conectados, qué bueno que están. Realmente este tema nos debe de interesar a todos, así que no les quiero quitar más tiempo, los voy a dejar con Julio, con Julio y José Ramón, para que nos hagan favor de conducir el evento y de llevarlo a cabo. Julio, muchas gracias. José Ramón, gracias. Adelante, les cedo la palabra y gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días, bienvenidos todos los participantes. Este es un tema pues realmente taquillero, ¿no? Porque estamos viviendo la pandemia y bueno, eso hace que sea de mucho interés el poder conocer de viva voz la experiencia que nos van a compartir el día de hoy Javier Potes y Joana Díaz con relación a la experiencia que estamos teniendo nosotros como intermediarios de seguros ante los clientes y ante las aseguradoras. Entonces vamos a hacer un recorrido muy interesante por esa experiencia y para ello, primero que nada, pues me permito presentar a nuestros panelistas, darles la bienvenida a la doctora Joana Díaz. Bienvenida, doctora. Gracias, Julio. Buenos días a todos. También nos acompaña como orador el día de hoy Javier Potes. Ahorita vamos a dar la semblanza de ambos. Bienvenido, Javier. Gracias, Julio. Muy amable. Y un saludo a toda la familia de AMASFAC. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Javier. Y bueno, darle las gracias a las personas que desde atrás nos han ayudado a generar esta seminario donde vamos Ricardo Rosas, Ulises Ramírez, José Ramón Gutiérrez. José Ramón, buenos días, bienvenido. Hola, gracias, Javier. Buenos días a todos. Muy bien, bueno, pues les voy a dar primero que nada la semblanza de nuestros panelistas. Voy a empezar por Humberto Javier Potes González. Él cuenta con 32 años de experiencia en la dirección de empresas de salud en el sector privado. Es fundador y director del Consorcio Mexicano de Hospitales desde hace 13 años. Es un grupo de 42 instituciones hospitalarias con la mayor cobertura en el país. Ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Salud durante 20 años para mejorar la calidad y la accesibilidad de la población al sistema de salud. De igual manera, ha buscado construir los vínculos con las asociaciones de aseguradoras, como con nosotros, con la industria farmacéutica, con los médicos, centros de diagnóstico y farmacias, para integrar y fortalecer el sector salud privado de México. Nuevamente, bienvenido, Javier. Gracias, Julio. Muy amable. Y bueno, también nos acompaña la doctora Joana Díaz. Ella es médico del trabajo, especialista en siniestros de gastos médicos. Tiene 6 años de experiencia en el sector asegurador. Ella inició su carrera en la compañía aseguradora AXA para posteriormente iniciar su consultoría para brindar servicios a agentes, promotores y usuarios de gastos médicos mayores, apoyándolos en el dictamen médico. Como ustedes saben, la doctora ha firmado también un convenio con la AMASFAC, en el cual todos los asociados nos podemos beneficiar de dictámenes médicos, en primera instancia uno gratuito y posteriormente a precios preferenciales el contar con su membresía, los que somos asociados de AMASFAC. Y además de brindar, ella brinda servicios a empresas como Grupo Castañeda, Insignia Life, Diabás, entre otras. En nuestro sector se le conoce, o todos la conocemos, como la doc de los seguros. Bienvenida, Joana. Gracias, Julio. Gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, pues a darle, ¿no? Muy bien. Bueno, pues en primer término quisiera pedirle a Javier si nos puede platicar
iniciar esta sesión con esta ayuda que el consorcio ha brindado al gobierno, el convenio que se estableció, que es importante que todos los asociados de AMASFAC conozcan en qué consiste y cuál ha sido su alcance. Si nos puedes ayudar en primera instancia con eso, Javier. Con todo gusto, Julio. Me voy a permitir dar un poco los antecedentes de este convenio, que es histórico, porque empieza a marcar una pauta de colaboración del sector público con el sector privado. Y si lo vemos más a fondo, cambia también o puede empezar a marcar una pauta en el fondo del financiamiento a la salud en México. ¿Sí? Y eso es un tema que a MASFAC le debe interesar, ¿no? El tema del financiamiento a la salud. ¿De dónde nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace, diría que en una primera instancia, de lo que ya sabemos, que es la falta de camas en México. De acuerdo a las estadísticas de la OSD, somos el país que menos camas tiene por cada 100,000 habitantes. Tenemos una grave carencia de oferta de camas, tanto públicas como privadas. Esto es un déficit que obviamente no es nuevo, lo hemos venido arrastrando por muchos años, se ha ido incrementando inclusive por la falta de construcción de hospitales, ¿no? Esa falta de construcción de hospitales tiene que ver, pues obviamente, por la falta de recursos para poder hacerlo. Desgraciadamente, esto se vuelve mucho más evidente ahora con el tema del COVID, ¿no? Entra la pandemia mundial, se requieren estas camas. Algunos países optan por estrategias diferentes en cómo atacar el problema, porque cuentan con las camas disponibles para un momento dado tener estrategias diferentes. Cuando hablan de estos manejos de la cuarentena que no afecte tanto la economía, lo que estás diciendo en el fondo es, a ver, podemos enfermarnos y no nos preocupa tanto porque tenemos los hospitales y tenemos las camas suficientes para atender la pandemia. No es el caso de México. En el caso de México, con la carencia de camas que ya teníamos, pues se acentúa más con el tema del COVID y vemos necesario acercarnos con el sector público para decirle, mira, nosotros tenemos cierto número de camas disponibles porque la ocupación promedio del sector hospitalario en México, y insisto, hablo promedio y hablo a nivel nacional, anda alrededor del 55-60%. ¿Sí? Que si a esto le agregamos el tema del COVID, esa ocupación llegó a estar abajo del 30%. ¿Sí? O sea, muchas cirugías selectivas, como ustedes saben, se pospusieron, entonces nuestras ocupaciones bajaron drásticamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos sentamos con el gobierno federal, le dijimos, mira, tenemos capacidad, no creemos que debamos recibir pacientes COVID, porque eso nos complicaría demasiado lo complicado que ya estamos, pero estamos dispuestos a aceptar pacientes no COVID de ciertos padecimientos, 6 procedimientos en particular, la gran parte relacionados con obstetricia, con ginecología, con partos y cesáreas, y se hizo este convenio con el INSABI, el Seguro Social, Pemex, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, Sedena y Marina, ¿no? Con 6 instituciones. Y vaya, nos sumamos a este convenio el Consorcio Mexicano de Hospitales y la Asociación Nacional de Hospitales Privados como un convenio macro, ¿sí? Y que sirviera de marco para que de ahí nos derivaran pacientes, principalmente, como les digo, de obstetricia, ¿no? Tanto de partos como cesáreas. El resultado ha sido bastante favorable. A la fecha hemos recibido cerca de 12,000 pacientes, ¿sí? en todo el país, y estamos en este momento firmando algunos convenios de extensión en algunos estados en particular. Ayer iniciamos con Nuevo León, ayer se firmó en Nuevo León un convenio de extensión por 10 padecimientos más, y lo más seguro es que sigamos con esta misma línea en varios estados. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, estamos creando estos vasos comunicantes entre el sector público y el sector privado para poder atender a más población que en este momento no puede ser atendida por el problema del COVID. Estamos liberando camas del Seguro Social principalmente para que el Seguro Social pueda atender pacientes COVID. Esto ha sido con ocupaciones marginales en nuestros hospitales. Nuestros hospitales no están llenos de estos pacientes, hay que dejarlo muy claro. De hecho, la ocupación que estos pacientes pudiéramos llegar a tener difícilmente rebasa el 10 o el 15%.
O sea, no es un tema que estemos desbordados en ese sentido. No. ¿Qué es lo que ha pasado? A este proyecto se sumaron más de 300 hospitales, ¿sí? Entonces, la derivación ha estado muy pulverizada en todo el país, en muchas ciudades, y eso ha hecho que tampoco hayamos sido rebasados en ese sentido. Esto no quiere decir que esté la tarea totalmente hecha, no, a ver, hay que decirlo muy claramente, el INSABI prácticamente no nos ha enviado pacientes, ¿sí? Y sabemos que hay un problema crítico, pero por X razones no lo han hecho, y bueno, le estamos ayudando más bien al Seguro Social a liberar camas para que se atiendan estos pacientes COVID en sus hospitales. Entonces, a grosso modo, Julio, ese es el convenio, ¿no? Oye, pues primero que nada, felicitarlos. Se me hace una iniciativa que la verdad muy buena. Esta unión público-privada es mucho de lo que necesita nuestro México. Y bueno, definitivamente el hecho de que le hayan liberado camas al Seguro Social, a pesar de que el INSABI todavía no responda, me parece que se cumple una labor social muy, muy importante. Entonces, felicitarlos desde la MASFAC al consorcio. Gracias, Julio. Y bueno, muy, muy importante. Ahora, vamos a entrar un poquito también en lo que a todos nuestros asociados les interesa mucho, que es el tema de cómo es la relación de los seguros de gastos médicos mayores, de salud, con el consorcio y cuál ha sido la experiencia que hemos tenido. Para eso le voy a pedir a José Ramón si nos hace favor de preguntar a la doctora Joana la siguiente pregunta. Y muchas gracias. Joana, hay una inquietud generalizada porque respecto a los equipos de protección personal y medicamentos que se están incluso cubriendo por las aseguradoras en las reclamaciones, hay algunas controversias. Quisiéramos que nos ampliaras un poquito más qué es lo que está pasando y si hay algún caso particular que tú conozcas. Sí, José Ramón, fíjate que en el tema del equipo de protección personal creo que es la parte que más ha quedado al descubierto por parte de las aseguradoras. Las aseguradoras sí están pagando, están respondiendo, están pagando guantes, mascarillas, gogles, todo lo que es equipo de protección personal, pero sí hay una parte que queda como excedente y que queda a cargo del asegurado. Eso me ha tocado en la mayoría de los casos, si hay un excedente que paga el asegurado. También hay un excedente que se paga por medicamentos, pero en esa parte quisiera que Javier nos comentara, porque Javier tuvo un acercamiento con AMIS. ¿Te acuerdas, Javier? Me platicabas que habían tenido un acercamiento con la AMIS porque ellos los habían buscado para saber por qué estaba haciendo el número tan grande de guantes, mascarillas que se estaba utilizando. Entonces, sí me gustaría que Javier me ayudara para dar la perspectiva dentro de un hospital y ahorita continuamos con la perspectiva ya de cómo está respondiendo la compañía. Sí, con todo gusto, Joana. Bueno, déjenme comentarles que ya tenemos varios años que estamos en un acercamiento con AMIS, con todas las aseguradoras. Yo participo semanalmente en sesiones con AMIS y todas las aseguradoras. Tenemos una sesión todos los miércoles y atacamos diferentes temas, sobre todo ahora desde el punto de vista del COVID. Uno de los primeros temas que salió fue el tema del equipo de protección. Y salió en 2 o 3 sentidos, diría yo. Uno, primero, el costo del equipo de protección que estaban cobrando los hospitales, el uso, la cantidad de equipo de protección que se estaba utilizando y obviamente el tema de que si la aseguradora lo estaba o no lo estaba cubriendo este equipo. Tomamos el toro por los cuernos en el sentido de primero ver el tema del costo. ¿Sí? Hicimos 2 análisis. Primero, ¿cuánto le estaba costando este equipo a los hospitales? Y les mostramos nosotros, porque somos en ese sentido muy abiertos con AMIS, cartas sobre la mesa, y les mostramos cuánto nos estaban costando los insumos. Entonces, creo que era el primer factor que ustedes vieran en el tema desde el punto de vista de los asegurados, de las compañías de seguros, de ustedes como MASFAC, que tuvieran esa información de cuánto nos estaban costando las cosas. Entonces, lo primero que vimos y que era obvio, pues lo que ustedes ya saben, había un mercado
que se había totalmente descontrolado de venta de insumos referentes a equipos de protección. Hasta hay corridos de venta de mascarillas y demás, etcétera, ¿no? De la mano con fraudes y ese tipo de cosas. Pero bueno, hubo equipos que se nos quintuplicaron el costo, ¿sí? Con todo y que nosotros tenemos referencias de compras consolidadas y demás, pues la demanda nos sobrepasó y sí se elevaron mucho los costos. Y segundo, fueron los márgenes, ¿sí? Entonces, sí tomamos referencia de varios hospitales, nos estuvimos analizando y pudimos fijar una estrategia del manejo de márgenes en el caso de los hospitales del consorcio. A ver, perdón, voy a ser muy claro en este sentido, y voy a abrir un paréntesis porque muchos de ustedes en la MASFAC tienen relación con muchos hospitales y sí creo que es necesario marcar una diferencia entre los hospitales que representamos nosotros como consorcio y otros grupos hospitalarios. ¿En qué sentido? Nosotros pensamos que tiene que haber una relación muy estrecha, pero muy estrecha, entre la parte de financiamiento y operación. Y cuando hablo de financiamiento, me refiero tanto desde la misma compañía de seguros, el mismo agente de seguros y los médicos, sí, y los mismos hospitales. O sea que no podemos estar trabajando de forma desarticulada. Esto implica una alineación de conceptos, ¿sí? Y entender dónde están los ejes de negocio de cada uno de nosotros y poder alinearlos, ¿no? En ese sentido, hemos logrado un buen acercamiento con AMIS y hemos estado platicando desarrollos de nuevos proyectos y voy a meterme un poquito brevemente un tema que creo que es muy, muy importante. Nosotros queremos cambiar nuestro concepto de negocio como hospitales para que el negocio sea la venta de servicios, ¿sí? No la venta de medicamentos y materiales, ¿sí? Esto para ustedes como agentes debe ser un tema que deben de observar muy bien, porque si nosotros vemos literalmente nuestros estados de resultados, realmente somos más farmacias que hospitales, ¿sí? Y esto tiene que ver con un problema que se viene derivando de hace muchos años, yo diría hace más de 25 años, en donde las aseguradoras nos pidieron tanto que bajáramos nuestros precios, ¿sí?, de servicios y los llevamos a un punto tan bajo que empezamos a tener ganancias o a compensar nuestra operación con los márgenes en medicamentos y materiales. ¿A qué me refiero? Un cuarto de un hospital nos cuesta a nosotros alrededor de 8,000 pesos, ¿sí? Lo estamos vendiendo en promedio en 2,500 pesos. ¿Por qué? Porque nos exigieron que bajáramos los precios de los servicios. Entonces, ¿qué hicimos? Y se los digo de manera muy transparente, como lo manejamos con AMIS, nos fuimos a los márgenes de los medicamentos y materiales y cobramos márgenes muy altos para poder pagar la nómina. No es utilidad. O sea, cuando ustedes ven que un medicamento le cobramos 20, 30 o 100% de margen, es que estamos compensando lo que no estamos ganando por la venta de servicios. Nuestra propuesta con AMIS ha sido, tenemos que regresar a la venta de servicios, ¿sí? Aunque me pagues 8,000 pesos por cuarto, pero pactemos los márgenes de medicamentos y materiales, ¿sí?, sobre márgenes del 5 o 10%, ¿sí? Inclusive, compremos de manera conjunta, ¿sí?, a precios ya previamente pactados entre nosotros para que el margen sea muy transparente. Y eso nos permite ser más competitivos, ¿sí? Podemos realmente bajar los costos de atención, ¿sí? Y los incentivos se vuelven realmente más humanos y no perversos como son actualmente. Actualmente, entre un medicamento me cueste más caro, más gano. Entre más tiempo dura el paciente en el hospital, más gano. Si se queda más tiempo en cuidados intensivos, más gano. Y esos incentivos tenemos que romperlos como hospitales. Pero insisto, ese es el consorcio, ¿sí? No son muchos de los hospitales, de la gran mayoría de los hospitales que se manejan en las compañías de seguros, que piensan de manera diferente. Entonces, nosotros vamos un poco más en otra línea en ese sentido, ¿no? Y bajo ese concepto hemos ido convenciendo a algunas compañías de seguros que tenemos que trabajar más como aliados que como proveedores. Muy bien. Cierro el paréntesis con esto porque tiene que ver con el tema de los insumos, en el sentido de que hemos sido muy transparentes y le dijimos, mira, aquí están nuestros costos, vamos a trabajar con estos márgenes. Ahora, el problema viene siendo la frecuencia de uso de los equipos. Entonces, le pedimos al personal de AMIS que nos acompañara a un recorrido virtual. Tuvimos primero una sesión de capacitación
de las normas de cómo se usa el equipamiento, los criterios de uso de equipamiento, y después hicimos un recorrido virtual por un hospital de nosotros para que se viera todos los equipos que se usan, en qué momento se usan y por qué se usan, explicándole a la compañía de seguros que la frecuencia o la cantidad de equipo que se usa no es un tema que podamos restringir por seguridad del paciente y por seguridad del personal del hospital, que como ustedes saben, México es el país, afortunadamente no en el sector privado, que tiene más infecciones de personal de hospitalario, ¿no? Entonces, sí hemos exagerado, les soy sincero, las medidas, porque tenemos varios temas ahí en contra. Número uno, no estamos contando con personal en riesgo, o sea, todo nuestro personal de cierta edad y con enfermedades crónico-degenerativas no está trabajando y tenemos una merma muy importante de personal y por lo tanto no podemos arriesgarnos a no proteger el personal con el que contamos actualmente y sí somos muy estrictos en el uso de equipamiento. Entonces, ese criterio de uso de equipamiento es donde sí hemos encontrado diferencias con algunas compañías de seguros que deciden pagarlo o no pagarlo, ¿no? Pero sí quisiera puntualizar que este es el caso del consorcio. Yo, en nuestro caso, no hemos tenido problemas en ese sentido del pago de compañía de seguros. Sí estoy enterado de que otros hospitales que no son de nuestro grupo sí lo han tenido por temas de costo, que principalmente, más que por temas de uso. Estimado Javier, déjame, hay varias personas que están aquí en el chat y también nos están escribiendo. Te voy a comprometer tantito, si me lo permites. No, adelante, no es compromiso. Quisiéramos conocer ese listado de las 42 instituciones que conforman el consorcio y nosotros como AMASFAC nos comprometeríamos a publicarlo en nuestros boletines, en nuestra página, para que todos los asociados de AMASFAC conozcan cuáles son esos hospitales. Sé que son 42 y que en este momento sería un poco complicado el nombrarlos a todos, ¿no? Pero creo que los podemos difundir a través del Comité de Difusión de AMASFAC y a través de nuestros boletines y revistas. Entonces, si nos pudieras hacer ese grandísimo favor, te lo vamos a agradecer, Javier. Con todo gusto, Julio, con todo gusto. Y déjame decirte también que dentro de nuestros proyectos pendientes, que nos interrumpió un poco el COVID, es qué acuerdo pudiéramos llegar con AMASFAC en el sentido de beneficios para los socios de AMASFAC, para los miembros de AMASFAC en nuestros hospitales, ¿no? Independientemente de sus clientes, ¿no? Es un tema que dejaría ahí sobre la mesa para que viéramos a corto plazo. Está en nuestro plan de trabajo, Javier, el tener ese acercamiento y el precisamente lograr mayores y mejores beneficios para los asociados, porque en este bienio lo que estamos haciendo es crear valor y eso nos crearía un valor importante para tanto para los asociados, agentes, como para los clientes de nosotros, ¿no? Por supuesto, cuenten con nosotros en ese sentido. Estamos alineados en ese tema. Gracias, Javier. No sé, doctora, por favor, sí, adelante. Ahora sí iba a complementar la parte ya de gastos médicos. La verdad es que todos los casos que he revisado, que sí han sido un número importante, todas las compañías han respondido, han pagado los equipos de protección personal, pero sí cabe señalar que, como lo dijo Javier, en algunos hospitales que no son del consorcio me ha tocado ver reclamaciones donde queda fuera una parte del equipo de protección personal, lo paga el asegurado, se tramita por reembolso y la compañía ha dado respuesta diciendo no aplica reembolso, yo ya pagué en pago directo la parte que correspondía y esto es equipo de protección utilizado en excedente. Entonces, sí, eso es lo que realmente está pasando. Así textualmente decía, equipo de protección utilizado de manera excedente. Entonces, eso es lo que ha pasado. Sí están pagando el equipo de protección personal, sí queda una parte sin pagar, la tiene que pagar el asegurado, pero las compañías mencionan que ellos ya cumplieron con pagar a lo mejor un cierto número basándose en el protocolo de los días que estuvo hospitalizado el asegurado y los días de atención que recibió, porque varía obviamente la atención si fue en terapia intensiva, intermedia o piso. Entonces, en eso se basan las compañías para decidir qué cantidad están pagando de equipo de protección personal de una manera aproximada.
Tenemos una duda aquí de uno de los asociados. ¿En qué consiste o cómo determinan las compañías ese excedente? ¿A qué criterio usan? Mira, con lo que comentó Javier, que les habían dado un recorrido virtual y en la manera en la que el equipo de protección personal se utiliza, entonces se puede sacar un estimado. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente en piso y estoy entrando, no sé, al cuarto 1, 2, 3, 4 veces, hay que multiplicar la cantidad de veces que se ingresa por la cantidad de equipo de protección personal que tiene que utilizar el personal médico, enfermería o demás. Y entonces pueden sacar un aproximado de cuánto material se utiliza. A grosso modo, obviamente cada caso es especial, pero así es como más o menos sacan la cantidad de material que se está pagando por día. Muy bien. Y bueno, ya que entramos en el tema de equipo, me gustaría conocer la opinión de ambos, tanto de la doctora Díaz como de Javier Potes, con relación al tema de medicamentos. Hay mucha inquietud dentro del sector de qué medicamento funciona, qué medicamento no funciona, por lo tanto, qué medicamento sí está cubierto a la hora de que me hacen un diagnóstico COVID y qué medicamentos no me cubrirían, dado que no son para ese padecimiento. Entonces, si ambos nos pueden dar su opinión, por favor. Si quieres empezar, Joana, o comento lo que hemos platicado con las aseguradoras. Si quieres, tú primero y luego lo que me toca, Okay. que me ha tocado estar viviendo con los asegurados. Con todo gusto. Miren, igual es un tema que hemos platicado con AMIS. Lo primero que acordamos es que, bueno, lo primer acuerdo fue que estar bien claros que no existe un medicamento que sea la solución para el tema del COVID. Como ya sabemos, los medicamentos que se están utilizando son prácticamente para los síntomas. Que hay algunos medicamentos que se están utilizando de forma experimental, que esos medicamentos como tal, antes de poder aplicárselos al paciente, pensando que la compañía de seguros los pueda cubrir, los hospitales deben pedir autorización a la compañía de seguros. O sea, no estamos diciendo nosotros como hospital, vaya, no podemos ir con nosotros como hospital que el médico puede aplicar los medicamentos que él quiera cuando él quiera, sobre todo en este tema tan delicado. Entonces, si no son medicamentos que ya están dentro de lo que habitualmente se trata para los síntomas y son temas experimentales, muchos de ellos de alto costo, debe pedirse autorización previa a la compañía de seguros, ¿no? Porque no hay, sobre todo porque no hay evidencia de un medicamento que sea la gran solución al tema del tratamiento del COVID. Entonces, el acuerdo con AMIS va en ese sentido. Sí están cubriendo medicamentos, el 95, 90%, y aquellos que no, porque el médico quiere experimentar, quiere llevar un tema experimental, se pide autorización y en caso de que la compañía no autorice, pues se habla con el paciente y el paciente decide ya si él lo cubre o no lo cubre, ¿no? Dejando claro que no es que se le esté negando un servicio, simplemente que no está comprobado la eficiencia del medicamento. Y muy bien, doctora. Por mi parte, les comento, hospitales que no son del consorcio, me ha tocado revisar muchos casos en donde no piden autorización, simplemente están indicando antibióticos, ivermectina, en fin, N cantidad de medicamentos y entonces al final, a la hora del egreso, hay una cuenta incluso hasta por 200,000 pesos que tiene que absorber el asegurado porque no fueron cubiertos ciertos medicamentos. Igual, vamos, se ingresan por reembolso, pero no se están cubriendo. Ojo, ya hay compañías como ejemplo AXA que les dio una capacitación a sus agentes y AXA fue muy clara diciendo, yo solo pago 4 medicamentos para el tratamiento de COVID. Es hidroxicloroquina, cloroquina, el tocilizumab y el remdesivir, pero pues el remdesivir ni siquiera está comercializado en México. Entonces, en esa pauta quiere decir que la compañía va a dejar fuera lo que es acitromicina, ivermectina, etcétera, etcétera. Pero ahí viene la contraparte. Si a la hora de un egreso hospitalario a mí me aplicaron antibiótico, porque a lo mejor aparte de la infección viral que tengo, estoy sobreinfectado, porque obviamente estoy intubado en terapia intensiva,
es obvio que tienen que pagarme un antibiótico porque estaba yo sobreinfectado a lo mejor con una bacteria. Pero eso hay que demostrárselo a la compañía y decirle, aquí están mis laboratorios, aquí están mis cultivos, aparte de tener COVID, estaba infectado, por ejemplo, con salmonela o cualquier infección nosocomial, y entonces, pues por eso tuvieron que aplicar el antibiótico. Ahora, el tema de la ivermectina, les comento, AXA no lo ha pagado, otras compañías lo han desviado por pago directo, pero a la hora de ingresar el reembolso lo están pagando. Entonces, cada caso es especial, pero por lo menos la mayoría de los medicamentos sí se están pagando. Sí hay muchos que a lo mejor se utilizan. Ejemplo, ayer estaba revisando un caso de COVID que lleva gastado 800,000 pesos, es un hombre joven, 39 años, y está en un hospital en Ciudad Valles, y él dentro de su terapia están incluyendo medicamentos que evitan que se siga inflamando el tejido endotelial, o sea, vénulas y arterias, y en ese caso estoy segura que va a haber un desvío de ese tipo de medicamentos que en realidad fueron creados para controlar colesterol o triglicéridos, pero que con una justificación médica bien elaborada podemos hacer que se lo paguen por reembolso. Entonces, sí están pagando los medicamentos, sí hay desvíos, pero no lo den por perdido. Yo creo que con una buena justificación, ciertos medicamentos sí vamos a poder recuperar el gasto de los asegurados. Muchas gracias, doctora. Por aquí nos hacen una pregunta importante, Javier. Nos preguntan qué requisitos debe de cumplir un hospital para aceptar pacientes COVID. O sea, adicional a la cama y al ventilador, sabemos que terapia, sabemos que personal adicional. El punto es, sabemos que no es solo tener una cama o un ventilador, sino es más complejo, y bueno, pues nos gustaría mucho tu opinión. Sí, con todo gusto, Julio. Mira, en el caso de nosotros nos acercamos al Consejo de Salubridad General, que en ese sentido es la máxima autoridad en México en temas de salud, y diseñamos en conjunto con ellos un programa que se llama Reconversión Hospitalaria. Este programa de reconversión hospitalaria incluye la parte de estructura, como bien mencionas ahorita, pero sobre todo en el tema de COVID lo más importante son los procesos, los protocolos de atención. Entonces, nuestros hospitales, en este caso, para poder atender pacientes COVID, tienen que certificarse en este programa de reconversión hospitalaria, ¿sí? Que implica, obviamente, todas las medidas de protección, las pruebas que tendrán que hacerse, qué procedimientos se deben de utilizar, etcétera. O sea, toda esa parte entran de este programa. Sí, coincido totalmente, no es un tema de tener una cama o un ventilador, hay un tema mucho más delicado, sobre todo en la protección del paciente y del personal, y eso es parte de este programa que tomamos nosotros. Muchísimas gracias. José Ramón, no sé si quieras que abordemos el siguiente tema que teníamos preparado. Tienes tu micrófono apagado. Perdón, doctora Joana, ¿cómo funciona la urgencia o la emergencia médica? Ok, la urgencia médica o la emergencia, como les comentaba el día de ayer, para los que estuvimos presentes en la plática de ayer, el tema de urgencia o emergencia médica para todas las compañías de seguros sigue siendo básicamente lo mismo. Algo que pone en riesgo mi vida o la viabilidad de un órgano. Y algunas compañías llegan a agregar la parte de que una vez cesada la urgencia o la emergencia médica, ellas dejan de brindar la cobertura por emergencia médica. Entonces, si yo me encuentro en cualquier parte de Estados Unidos, porque fui de viaje, resulta que me contagio de COVID, llego a una sala de emergencias, pero al llegar a una sala de emergencia no significa que estoy en estado de emergencia médica como la definición del seguro, sino llego a la sala de emergencias porque tengo a lo mejor 37.8 grados, saturo a 98%, mis signos vitales están estables, me van a dar tratamiento y me van a mandar a mi casa. Eso no va a cubrirse como emergencia médica. Pero si a lo mejor en el viaje yo seguí enfermo y llega un punto en que mi temperatura es de 40 grados, estoy saturando a 90 o menos de 90 y mis signos vitales están por debajo de los parámetros normales, eso, créanme, que va a cubrirse como emergencia. Y si en el dado caso, en el peor de los escenarios, tuviera que terminar
intubado en el extranjero, toda esa parte se va a cubrir porque no está restablecida mi salud y no ha cesado la urgencia médica. Entonces, en ese punto, así es como funcionaría en caso de tener urgencia o emergencia médica. Ya si se tiene contratada otra cobertura en la que te da atención para todas las enfermedades, pues no habría ningún problema, ¿no? Pero en el caso de urgencia sería así. En el caso de COVID tendría que poner en riesgo mi vida o la viabilidad de un órgano. Muchas gracias, Diana. doctora. En ese mismo sentido, tenemos la inquietud varios asociados en el sentido de que qué pasa con el tema de la ambulancia. Resulta, voy a poner un caso, supongamos que no hay disponibilidad de camas en una ciudad y tengo que trasladarme, a pesar de que en el sector público haya camas COVID disponibles y yo quiero hacer uso pues, de un servicio de medicina privada. ¿Qué pasaría con la ambulancia si yo me quiero trasladar o médicamente necesito ser trasladado a otra ciudad, a pesar de que en mi localidad haya camas públicas COVID? ¿Eso lo cubriría la compañía de seguros, doctora? Sí, vamos a poner varios escenarios. En el primer contexto que pones es, recuerden que el objeto del contrato del seguro es resarcir mi daño económico. Si hay camas públicas, pero yo no me quiero atender ahí, la compañía no puede negarme el pago de mis gastos, aunque los haga en otra parte de la República, ¿sí? Ahora, el tema de usar la ambulancia, si médicamente mi médico que me está tratando, porque no estoy ingresado todavía en ningún hospital, pero tengo un médico de cabecera y el cual me da una receta, me autoriza la posibilidad de viajar y encuentro ambulancia disponible con la burbuja, están cubriendo, sí están cubriendo los traslados, si es médicamente necesario para conseguir en otro lado una cama de hospital privado. Ahora, ¿qué pasa con el contexto de la ambulancia aérea? Justamente ayer también revisaba otro caso de COVID, les digo que hay muchos ahorita por revisar y hay mucha tela de dónde cortar. Ayer justo revisaba un caso en la ciudad de Guadalajara. El asegurado está sumamente grave y fue trasladado en ambulancia aérea hacia otro hospital porque en el primer hospital no podrían darle la atención. Ahí vamos a irnos a condiciones generales donde la mayoría de las pólizas nos dice cubrimos ambulancia aérea y ambulancia terrestre. En el caso de la terrestre, lo cubrimos siempre y cuando un médico nos lo autorice, el traslado es de casa a hospital, hospital-casa, en algunas compañías hacen esa mención, algunos dicen sí, pero tienes que programarlo con nuestros servicios de asistencia. Cada una de las compañías lo cubre, pero tiene como sus condiciones para pago. En el caso de la ambulancia aérea, la mayoría coinciden en que te van a pagar la ambulancia aérea, que es por reembolso, es porque no hay la atención en donde tú te encuentras y tienes que ir a otro lado a buscar esa atención médica. Entonces, en el caso, y son a reembolso, las ambulancias aéreas por lo regular tienen un coaseguro más alto que el contratado, andan en el 20 o en el 25%, depende de la compañía, pero hasta el día de hoy no he tenido una negativa de parte de ninguna compañía de seguros por pagar ambulancia, siempre y cuando se cumpla con entregar bitácoras, el médico tratante lo haya autorizado. En el caso de la ambulancia aérea era porque de verdad en el hospital en el que estaba no se podía llevar a cabo la atención y se pagó. Ahora sí creo que a lo mejor va a haber un punto en el que la compañía pague de gasto usual y acostumbrado, porque obviamente como los insumos de guantes, mascarillas y demás, en el caso de los traslados de pacientes COVID, es mucho más costoso, pero sí creo que también a lo mejor en algunos casos o algunas compañías de traslados están cobrando un poco más y ahí puede ser que la compañía pague a manera de gasto usual y acostumbrado. Muchas gracias, doctora. José Ramón, creo que por ahí hay otro tema para Javier. Sí, Javier, queremos preguntarte si dentro de los 42 hospitales del consorcio que tú representas hay hospitales COVID y si hay un censo que se tenga, que podamos tener acceso para saber cuál es la disponibilidad en los mismos. Sí, con todo gusto. Mira, sí, todos los hospitales atienden pacientes COVID.
en un principio analizamos si algunos no lo serían, pero no vimos forma. O sea, creo que la demanda, como la veíamos venir, y el compromiso social que teníamos, no nos hacía posible tomar esa decisión, pensando en que ciertos pacientes se atendieran en hospitales no COVID. Y si me permites, aquí hago un pequeño observación en el sentido de que yo no veo posible que haya hospitales no COVID. O sea, podrá algún hospital decir que no acepta pacientes COVID, pero eso no quiere decir que el hospital sea 100% libre de COVID. Digo, por razones obvias de sentido común, el personal no vive en el hospital, tiene que salir a sus casas, los familiares salen también, etcétera, y no podemos asegurar que hay un paciente libre de infección COVID. Entonces, algunos podrán no querer dar el servicio a pacientes COVID, pero eso no implica que sean libres de COVID. Y esas son algunas decisiones que sé que algunos grupos han tomado de no aceptar pacientes COVID. Desde mi punto de vista, hay que fijar prioridad, y en este momento la prioridad es la atención a pacientes COVID. En nuestro caso, no rechazamos a estos pacientes y los atendemos. Y con todo gusto, como les dije, les hacemos llegar la lista de nuestros hospitales. Perdón, me hiciste otra pregunta que era... Bueno, te la replanteo. Sí. Hay mucho, bueno, sí, una pequeña nueva acotación de la pregunta anterior es si existe un censo de ocupación. Claro, mira, sí existe, lo desarrollamos a petición de AMIS, se hizo un mapeo de todos nuestros hospitales y en forma diaria hacemos un levantamiento de la ocupación de los hospitales dividido en 4 conceptos. Ocupación camas COVID, ocupación camas UCI COVID, ocupación camas hospitalarias normales y cuidados intensivos normales. ¿Sí? Ese es un censo que tenemos. Ese censo lo lanzamos con AMIS con la intención de ver tendencias del comportamiento del COVID en las diferentes partes de la República. Ese proyecto nos pidieron que si se podía compartir con algunos agentes de seguros. En un afán de ser transparentes, les dijimos que sí lo pudiéramos compartir, pero el resultado no fue bueno, te soy sincero. ¿En qué sentido? Que un hospital nos reporte a las 8 de la mañana que tiene cierta capacidad de ocupación hospitalaria, no quiere decir que a las 10, a las 11 o a las 2 de la tarde la siga teniendo igual. Entonces, ¿qué fue lo que nos sucedió? Que algunos agentes con esa información fueron prácticamente a exigir camas, ¿no? Y aquí, si me permites, quisiera entrar a un tema que creo que es importante para los asociados de AMASFAC y para nosotros, en el sentido que nosotros entendemos que el miembro de AMASFAC llega representando a su cliente, ¿no? Y buscando darle el mejor servicio a su cliente, diciéndole al hospital, oye, pues a ver, mi cliente tiene en su póliza que se puede atender en este hospital y de alguna forma tú me estás negando el servicio al decirme que no hay camas disponibles, ¿no? Independientemente de que el censo dijera a las 8 de la mañana que había camas disponibles, en ese momento, por X razón, no tenemos camas. Entonces, quisiera plantearles el problema que estamos viviendo nosotros en muchas ciudades, que algunos de ustedes lo habrán leído, que es tener que estar eligiendo a quién atender en muchas ocasiones dependiendo de la situación. ¿Y a qué me refiero? A estos pacientes que están en esta línea, que la doctora Joana me entiende perfectamente, gris, en donde si requiere internamiento o no requiere internamiento, ¿no? Pero tenemos del otro lado una gran cantidad de pacientes complicados que sí requieren internamiento. Entonces, ¿qué se opten muchas veces? Pues en hablar con el paciente, hablar con el doctor, apoyarlos en el seguimiento que puedan tener en su casa, vigilando que se mantenga esa línea, que no se pase de esa línea gris, ¿no? Y si se llega a pasar, pues encontrar si está en nuestras manos qué solución le pudiéramos dar con los recursos que tenemos, inclusive trasladándolo a un hospital cercano que pudiera haber de nosotros en otra parte. Pero vaya, ahí sí estamos en una situación que se nos ha vuelto complicada y donde tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de la información. Por esta razón, se tomó esta decisión con AMIS de que esta ocupación hospitalaria se manejara únicamente con AMIS y únicamente para ver tendencias, ¿sí? No es información que de forma operativa podamos decir, mira, te voy a decir a ti, agente de seguros,
que en este momento el hospital tiene un 25 o 80% de ocupación, porque en lo que llegue simplemente al hospital se pudieron haber tomado otras decisiones, ¿sí? Entonces, sí hay información. De hecho, nosotros publicamos esta información en nuestras redes sociales por semana y lo publicamos a nivel nacional y decimos, miren, la ocupación COVID se está comportando de esta manera, la ocupación no COVID de tal manera, tenemos una ocupación promedio de tanto por ciento, para que tengamos más o menos una idea del comportamiento del hospital. Yo más bien, y adelantándome un poco, si me permites, a la problemática que puede tener la gente para conseguirle una cama a su asegurado, lo que buscaría es que estableciéramos los canales de comunicación más estrechos entre los hospitales y los agentes de AMASFAC. Tenemos un chat de compañías de seguros con nosotros, donde la compañía de seguros nos dice, por ejemplo, oye, necesito una cama en Ciudad Valles, ¿no? Entonces, nuestro hospital de Ciudad Valles o nuestro hospital en Morelia o el que sea, el que nos hayan solicitado, se da por enterado y buscamos con la compañía de seguros darle una solución. En caso dado de que se requiriera y si encontráramos los mecanismos, no tendríamos problema en establecer un mecanismo similar con AMASFAC, donde tuviéramos este contacto directo con nuestros hospitales vía chat y que nos permitieran buscarles una solución al problema dentro de lo que está en nuestras manos. Como ustedes saben, el COVID ha rebasado muchas ciudades. Sí, Javier, mira, yo quiero abonar a lo que dices por un lado y hacerte una petición por otro, aprovechando que también ya nos está acompañando aquí Alejandro. El primer tema es, entiendo que el consorcio también está en unión con la Asociación Nacional de Hospitales Privados ante el tema de AMIS. ¿Eso es correcto, Javier? Lo estamos manejando, si me permites la expresión, juntos pero no revueltos. Okay. De acuerdo. Sí, a ver, déjame ser muy claro en eso, Julio. Tenemos sesiones por separado. No estamos sentados ambos a la mesa con AMIS. No estamos los tres sentados en la mesa porque nuestras visiones son muy diferentes en ese sentido, ¿sí? Yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso del consorcio, yo puedo tomar decisiones a nivel de los 42 hospitales, acuerdos con ustedes, podemos darle seguimiento y tenemos alineadas nuestras voluntades, a pesar de que son 42 hospitales independientes. AMIS son un grupo de hospitales grandes, entonces es más difícil ponerlos de acuerdo a ellos, es más difícil que la Asociación Nacional, pueda tomar estas decisiones, si no AMIS, la Asociación Nacional pueda tomar estas decisiones a nivel de asociación. Entonces, creo que nosotros hemos ido avanzando un poco más con AMIS en ese sentido. Desgraciadamente, nuestra presencia en el sector asegurador no es tan grande como la que tiene la asociación. Solo te diría, somos más fuertes fuera de las 3 grandes ciudades del país, de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. La asociación es más fuerte en estas 3 ciudades. Nosotros cubrimos el resto del país con más eficiencia. Y nuestro mercado es un mercado medio alto, en el cual estamos también empujando para que AMIS desarrolle, las compañías que estén en AMIS, desarrollen nuevos productos para este mercado, que nosotros pensamos que es el gran futuro de los seguros, ¿no? El mercado medio, mercado bajo, con precios más económicos, obviamente con proveedores más económicos, ¿no? Y esto lo vemos, obviamente, por un tema de lo que está pasando con la seguridad social en México, por una parte, y que el gasto de bolsillo en México es, como ustedes saben, de los más altos del mundo y que requiere urgentemente una reorganización por medio de un esquema financiero, llámese seguro o llámese como le quieras ver en otro país, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que redefinirnos en muchos temas, hospitales, aseguradoras, agentes, médicos, para empezar a ofrecer servicios diferentes a una gama de población mucho más amplia que la que estamos trabajando actualmente, que si no me equivoco sigue fluctuando entre el 6 y 7% de la población que está asegurada en México, ¿no? Lo cual, comparado con Colombia, con Chile, con Argentina, pues estamos ridículamente bajos, ¿no? Entonces, creo que necesitamos trabajar mucho en ese sentido para ofrecer servicios diferentes y creo que la base, y lo digo con toda sinceridad, está en proveedores que entiendan que hay que socializar la medicina privada. Y cuando digo socializar,
me refiero a que tenga acceso mayor gente a esta medicina privada y no solamente unos cuantos. Muy bien, coincido plenamente contigo en el tema y en particular lo que quería abonar es esa prudencia que está teniendo el consorcio con relación a la información de camas disponibles. Yo me parece muy atinado porque inclusive platicando con otras personas, lo que me decían con respecto a este tema es que la información se mueve de manera muy dinámica. Entonces, el hecho de fijar posturas de foto en un documento, pues sí puede llevar a ciertas responsabilidades que no efectivamente vayan a ser cumplidas, ¿no? A cierta falsa expectativa. Y bueno, me gustaría, si me lo permiten, Joana, José Ramón, pedirle a Alejandro de viva voz que también nos haga un comentario con relación pues a este acercamiento que nos propone el consorcio con la AMASFAC como nuestro presidente. Gracias, Julio. No, bueno, definitivamente sería muy valioso para nosotros tener algún posicionamiento junto con el consorcio a través de nuestro comité de salud, y yo creo que eso pues lo podemos ir viendo a través de Julio y su equipo, y te agradecemos muchísimo la apertura, Javier. Y yo quisiera hacerte una pregunta un poquito rasposona, pero No, adelante, pues adelante. así en confianza, y porque creo que también es importante que lo sepamos, y que lo sepamos porque las posturas, al menos públicas, de algunos hospitales a veces nos confunden un poquito. Y entonces yo quisiera que nos des tu punto de vista sobre estos hospitales a los cuales agradecemos muchísimo que participen y que acepten pacientes de COVID, porque lo notamos como una postura solidaria y empática con la ciudadanía donde se encuentran. Estos hospitales que reciben pacientes COVID mayormente lo hacen por solidaridad o por negocio. Y te lo pregunto, y perdón la pregunta, porque algunos de los que no aceptan, pues de repente dicen que no es negocio, o de repente dicen que los que sí aceptan lo hacen por negocio. Y bueno, si fuera tan claro y tan fácil, pues todos aceptarían y a lo mejor se convertiría en 100% COVID o la 50% el COVID. Y entiendo que en muchos de los casos es un esfuerzo importante del hospital, más allá de la rentabilidad que les ofrece, y algunos incluso lo hacen por dar un servicio a los que ya son pacientes o clientes de los hospitales, pero no necesariamente es porque sea el gran negocio, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras aclarar un poquito el punto para entender por qué unos sí, por qué otros no, y por qué unos sí, pero por 5 camas o 10 camas o ciertos límites, ¿no? Sí, con todo gusto, Alejandro. Mira, déjame partir del por qué sí, por qué no. Yo creo que si fuéramos muy, muy honestos en el sentido de seguridad sobre todo, y me preguntaras si quisiera recibir pacientes COVID, de una forma egoísta te diría que no. O sea, no, recibir pacientes COVID es muy complicado. Las medidas de seguridad, de protección, viendo el negocio a futuro, el tema de personal, mi primera reacción egoísta sería decirte, sin importar el negocio, ¿sí? El riesgo es muy alto, y mi primera respuesta sería no, ¿sí? Si a esto le agrego que pudiera yo tener miedo que algunos pacientes de cirugía electiva no quisieran venir conmigo porque tengo pacientes COVID, pues con mayor razón te digo que no. O sea, eso sería lo primero, ¿sí? Sin embargo, a ver, Alejandro, estamos en una pandemia mundial. O sea, no podemos darnos esos lujos de ser egoístas. O sea, no podemos tener esa posición de decir, no me conviene. Somos hospitales. La pandemia es una enfermedad, el virus es una enfermedad, el COVID es una enfermedad, y no podemos decir, soy hospital para lo que yo quiero y para lo que no quiero, no. ¿Sí? Entonces, en una discusión que te lo admito, sí tuvimos abiertamente los hospitales del consorcio, decidimos en forma conjunta que teníamos que atender pacientes COVID porque teníamos un compromiso con la población, teníamos un compromiso con las aseguradoras, teníamos un compromiso con ustedes que iban a fijar sus esperanzas en nosotros.
¿sí? Y que por lo tanto había necesidad y debíamos tener la voluntad de atender pacientes COVID. Entonces, sí creo que el componente social fue el primero que se puso sobre la mesa porque era lo que había que hacer, punto. O sea, no había otra opción para nosotros. Nos tocaba en este momento, si me permites la expresión, sacar el pecho y decir, aquí estamos y tenemos que entrarle, ¿no? Independientemente de otros factores. Sobre la marcha te puedo decir también que aquellos hospitales que han decidido participar en el tema de COVID no han perdido dinero. O sea, sí ha sido un tema para nosotros de negocio hasta cierto punto, sobre todo pensando que las cirugías selectivas se bajaron drásticamente, ¿sí? No te puedo decir, no es un tema tampoco que porque las facturas sean altas, los márgenes han sido sumamente altos, no. Pero tampoco te voy a decir que hemos perdido dinero. O sea, no es un tema de solidaridad económica donde los hospitales estemos perdiendo dinero. Sí estamos perdiendo dinero con el pacto federal, aunque nos pague el gobierno, nos paga más o menos, digo, puntual para lo que es el gobierno, sí tenemos más pérdidas, por decirlo de alguna manera ahí, o salimos tablas. En el caso de pacientes COVID particulares aseguradoras, no estamos perdiendo dinero, los márgenes son un poco menores que lo que manejamos normalmente, hay volumen, el riesgo es muy alto. Te insistiría, si me preguntaras de una manera egoísta, inclusive como negocio, si quisiera atenderlos, pues yo creo que muchos hospitales la primera decisión hubiera sido que no. Pero insisto, por temas sociales sí, y en tema económico no estamos perdiendo dinero. Me queda claro tu respuesta y quería que la suponía, pero quería que la aclararas porque es importante que sepamos hasta dónde es el esfuerzo de los hospitales y yo creo que todos los que estamos aquí, que somos casi 200 agentes y que estamos escuchando, valoramos y apreciamos mucho la participación del consorcio solidariamente con las comunidades en donde se encuentran ubicados, porque realmente ahora para todos es un gran tema el de la disponibilidad y bueno, pues valoramos mucho el apoyo y la solidaridad de ustedes. Muchas gracias, Javier. No, encantado, gracias por la invitación. Para continuar, básicamente hay dos temas y entraríamos ya de lleno a las preguntas de la audiencia. Estos dos temas serían un poquito hablar del siniestro promedio, doctora Javier, si nos pueden dar su experiencia con relación a valor de lo que ha sido el siniestro promedio COVID. Doctora, ¿quieres? Sí. Los casos que he revisado, que han sido en diferentes partes de la República, el promedio sí anda en los 450,000, pero he visto casos que van hasta de 800 hasta 1,5 millones de pesos cuando son pacientes complicados. Y les comentaba el que había utilizado la ambulancia aérea. Ese es un cuento enorme porque están utilizando un equipo médico muy caro y ese siniestro creo que incluso puede rebasar a lo mejor hasta los 10 millones de pesos. Wow. Sí, bueno, ahí para que Sí, adelante, Javier, por favor. No, complementando el comentario de la doctora, sabemos que el promedio de AMIS anda alrededor de 450, 437, 450. Tiene mucho que ver, insisto, que el porcentaje de pólizas que atienden los grandes cadenas de hospitales es un poco más alto. En el caso del consorcio, el promedio según que traemos nosotros anda alrededor de los 350, 340, por ahí. Pero insisto, tiene mucho que ver con la distribución de las pólizas. Creo que ahí se compensa. Creo que el promedio de AMIS, si quitamos a muchos hospitales de nosotros, por ejemplo, está más alto, ¿sí? Nosotros hemos tenido casos que se atienden en urgencias, ¿sí? Y propiamente, y casos de 2 millones de pesos, ¿no? Y bueno, combinando, es un dato muy relevante para todos nuestros asociados, para que veamos y revisemos oportunamente las sumas aseguradas de las pólizas de nuestros asegurados. Y por otro lado, bueno, uniendo este tema con el tema de la letalidad, también a mí me gustaría en lo personal conocer
la experiencia que se ha tenido en casos de letalidad, porque el comité, bueno, que llevamos es Comité de Salud y Vida, y también el tema de letalidad creo que ha tenido una sobremortalidad, y mucho esto derivado de la forma de la responsabilidad pública, la información que ha dado el gobierno de cuándo se debe de empezar a acudir a un hospital con el tema de quédate en casa, hasta dónde tenemos que empezar y cuáles serían los consejos, esto se lo preguntaría a la doctora, de cuándo tenemos que empezar a pensar en acudir a hospital por un tema de COVID y unirlo con el tema de letalidad. Si quiere, doctora, empezamos con usted. Ok. Les voy a hablar, a lo mejor esta parte no es tanto en tema de seguros, porque la mayoría de las reclamaciones que he tenido en mis manos, nadie de los pacientes ha fallecido hasta ahorita por COVID. De los casos que yo he revisado, hay pacientes muy graves, muy graves, pero hasta ahorita no ha fallecido ninguno en la parte de seguros. Ahora, como médico, les puedo decir que tenemos desde que empezó la pandemia atendiendo pacientes en mi consultorio junto con un par de médicos más que trabajan conmigo, y les puedo decir que también llevamos 0 pacientes con defunciones y 0 pacientes que han requerido internamiento. Creo que se debe al tema de las enfermedades concomitantes. La mayoría de los pacientes que hemos revisado no tienen sobrepeso, no tienen diabetes o hipertensión, y eso les da muy buena sobrevida. También que desde el principio se empieza a trabajar en el paciente, en dar los medicamentos que han estado utilizando de manera ambulatoria, se les da su esquema, se van a su casa, se están monitoreando todos los días, tratamos de hablar con ellos o que ellos nos marquen, nos manden un mensaje para saber cómo van evolucionando, pero sinceramente el tema de la letalidad está en la población que tiene una enfermedad concomitante, diabetes, presión, EPOC, enfermedades autoinmunes y obesidad. Entonces, ni en la parte de seguros ni en la parte médica me ha tocado ver una persona que haya fallecido, tampoco que tenga que complicarse y irse a un hospital. Pero mi recomendación es, si conocen, si tienen un cliente que tiene una enfermedad concomitante, lo ideal es que busque ayuda profesional desde la primera vez, y después tiene que ser tratado y evaluado por un médico internista o por un neumólogo. Esa es mi recomendación cuando tienen una enfermedad concomitante. Cuando es población que incluso puede ser de 60 años, pero no tiene ninguna enfermedad concomitante, sin problema su manejo puede ser en casa. Y bueno, pues ya también dependerá de la calidad de vida que tiene este paciente. A lo mejor efectivamente no tiene diabetes, hipertensión ni obesidad, pero es un paciente que a lo mejor tiene inmunosupresión, que su trabajo lo llevaba a desvelar por jornadas largas. Eso también puede hacer que la enfermedad se complique. Pero esa sería mi recomendación. Pacientes que tienen comorbilidades tienen que recibir una atención por algún especialista y estar llevando un manejo estrecho. Sí, si me permites, Julio. Sí. Sí, Adelante. a ver, yo quisiera decirles lo que yo estoy viendo desde el punto de vista de hospital y lo que veo en la parte de los agentes de seguros. Se nos está presentando un fenómeno donde la agente de seguros es una persona a la cual el cliente ve como una solución a un problema de salud, y resulta que el problema de salud que está enfrentando es un problema de salud que no es el tradicional en el sentido que inicia cuando cruzas la puerta del hospital. ¿Sí? O sea, el rol de ustedes ya no es cuando se cruza la puerta del hospital, ya los están buscando desde antes, ¿sí? Para saber qué hacer, si les cubre, a quién acudir, etcétera, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a una situación donde lo que la población requiere es una asesoría como sistema de salud, inclusive con atención previa telefónica, etcétera, exámenes y demás, que efectivamente las pólizas en su gran mayoría no cubren. O sea, no sé si esté equivocado, doctora, pero estamos hablando de todo el PRE, que es el 80% de la población o más que tiene algún síntoma de COVID, que no llega al hospital, pero que le surge información para saber cómo están
y saber si ir o no ir al hospital. Porque es gente que se siente muy mal y dice, oye, ¿qué hago, no? Entonces llegan al hospital, inclusive pensando que la póliza se los va a cubrir, les dicen, oye, no, pues sí, entiendo que te sientes muy mal, sientes de la fregada, pero traes 92 de saturación, 38 no es una fiebre crítica, pero es que siento que me voy a morir. Pues sí, así, o sea, te entiendo, pero no es motivo de hospitalización y son 7,000 pesos. ¿Ya? ¿Y quién los va a pagar? Pues tú los vas a pagar, ¿sí? Y vete a tu casa y vete, aparte, desinformado, porque no encuentras quien te dé seguimiento, ¿no? Yo creo que estas son las oportunidades que deberíamos de tomar y decir, a ver, ¿cómo podemos trabajar juntos, hospitales, médicos, aseguradoras, agentes, para resolver estos problemas que se están enfrentando? Porque el problema que nosotros vemos no es únicamente en la llegada al hospital, lo estamos viendo desde mucho antes, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en algunos casos? Pues buscar médicos que nos quieran dar servicio por asesoría telefónica simplemente, cuando estamos resolviendo 8 de cada 10 casos, ¿sí? Que es simplemente tranquilizar a la familia, decirle, mire, de entrada tiene que tener a la mano un termómetro, un oxímetro, paracetamol, ¿sí? Y tener 2, 3 llamadas en el día, ¿sí? Porque nos ha tocado también de que, oiga, necesito una consulta, sí, venga al hospital. No, o sea, a ver, con esas condiciones no vayas al hospital, hay más riesgo que te pongas peor, ¿sí? Entonces, creo que ahí sí nos hace falta en estas mesas de integración, de servicios, de resolución de problemas, que estemos todos, ¿no? Quizás los médicos sea más difícil, pero sí creo que es importante que en estas reuniones que tenemos a lo mejor de AMIS con el consorcio, en un futuro y con una agenda quizás diferente, podamos también tener una representación de AMASFAC para ver los problemas más a fondo que los asociados de AMASFAC tienen. Excelente, excelente, Javier. José Ramón, no sé si tengas algunas preguntas de la audiencia para entrar ya de lleno en darle salida a esas preguntas. Sí, Julio. Bueno, una de las preguntas que nos han hecho un par de veces es si en el hospital del consorcio se está pidiendo un depósito y de qué cantidad para los pacientes COVID asegurados y cuánto, y si es diferente a los no asegurados. Sí, con todo gusto. En general, te voy a decir, tenemos ahorita solamente una excepción en Villahermosa que se ha tomado una política diferente por situaciones que se han presentado en Villahermosa. En el resto del país, la política ha sido, en el caso de los asegurados, que si tenemos la carta de autorización de parte de la compañía de seguros, no se cobra ningún depósito, ¿sí? Y hasta ahí no hemos tenido mayores problemas, te soy sincero. Y sí hay una diferencia de depósitos que se piden más o menos entre 50 y 100 mil pesos, dependiendo de la zona, a los que no tienen póliza de gastos médicos. Entonces, sí hay una diferencia con estar asegurado o no. El caso de Villahermosa es un caso muy particular, que hemos tenido varios casos donde la compañía de seguros no ha cubierto determinados equipos o determinada parte de la cuenta y el paciente no ha querido cubrir las diferencias. Entonces, esto obligó a que tomáramos una política diferente, inclusive con los asegurados. Ese es un tema que tocaremos hoy en AMIS en particular. El caso de Villahermosa, estará el director de nuestro hospital de Villahermosa, del Hospital AIR, para encontrarle una solución al problema de los depósitos en el caso de las aseguradoras. ¿Sí? Es muy particular en esa ciudad. Precisamente un poquito en consonancia con este tema que mencionas de Villahermosa, hay una duda general que tenemos los agentes, porque hay una línea muy delgada entre lo que es experimental y lo que no es experimental ahorita con el COVID. Porque estamos acostumbrados a que los medicamentos pues, nos los pagan si la FDA los aprobó y la autoridad mexicana por consiguiente también, ¿no? Pero ahorita, ¿cuál es el criterio que se está siguiendo? Porque precisamente es uno de los temores que tenemos los agentes, que cuando nuestro asegurado esté en el hospital y le receten algunos tratamientos o medicamentos o pruebas, incluso preoperatoria de perfiles y cosas que le están pidiendo en un hospital si otros no. No sé si se está estableciendo un criterio o es parte de la agenda que está con AMIS, o cuál es tu comentario. Sí, claro, mira,
A ver, tenemos un listado de medicamentos autorizados para el manejo en el caso de COVID que emitió la Secretaría de Salud, el Consejo de Salud en general. Pero en ese listado de medicamentos viene de todo. O sea, viene, por ejemplo, medicamentos para controlar convulsiones, etcétera. O sea, vienen un montón de cosas relacionadas a comorbilidades que pueden tener nuestros pacientes. No porque estén autorizados por la FDA, son los indicados para el manejo del COVID. O sea, una cosa es que esté autorizado por la FDA o por COFEPRIS y una muy diferente que se haya comprobado que pueda ser exitoso en el manejo del COVID. Entonces, nuestro criterio, lo que acordamos con AMIS fue eso. A ver, si yo tengo un medicamento que no está, que no se maneja habitualmente para COVID, que son realmente que tienen que ver con los síntomas, y es de manera experimental, si quieres que la compañía de seguros te lo pague, ¿sí? Tienes que pedir autorización primero. No se vale que el médico pide el medicamento en forma experimental porque lo acaba de leer en un artículo que en otro país lo están haciendo a ver cómo funciona y que la compañía de seguros pague el experimento si no hay evidencias al respecto. Entiendo que si quiere hablar con el familiar y el familiar lo acepta y quiere pagarlo él, perfecto. Y creo que es muy válido que el paciente se le diga de antemano, mira, vamos a solicitar autorización a la compañía de seguros, que le explique claramente por qué la compañía de seguros pudieron autorizarlo y que si no lo autoriza, si él está dispuesto a pagar la diferencia. Creo que eso es totalmente válido. No nos parece válido que al final, cuando el paciente se da de alta, se le diga, pues fíjate que la compañía de seguros no autorizó porque no pedimos autorización previa del uso del medicamento y ahora tú tienes que pagar 80,000 pesos de estos medicamentos, ¿no? Que no son nada baratos. Creo que ese es el criterio que tenemos que seguir. Insistiría en que muchos de los problemas los estamos solucionando con simplemente buena comunicación. Ok. También por aquí tenemos una pregunta. Desde el punto de vista del consorcio, ¿qué tendría que hacer AMASFAC y sus asociados para poder tener una relación más estrecha con ustedes y poder pues ser un diferencial con pertenecer a esta asociación? ¿De qué manera podríamos colaborar más estrechamente? Mira, va a sonar a comercial, pero me van a disculpar. Vendan pólizas que nos incluyan a nosotros. Sí, yo creo que es lo primero. Bueno, díganos quiénes son. Sí, les diremos quiénes son, porque mira, creo que ese es un tema fundamental. Nosotros podemos ayudarlos en la medida que ustedes tengan asegurados si quieren atenderse con nosotros, ¿no? Me he estado aguantando el comentario porque se lo suelto en cada vez que me hay oportunidad, pero hay diferencia entre hoteles y hospitales, ¿sí? Y ustedes lo que requieren son hospitales. Desgraciadamente, lo que venden son los hoteles, ¿sí? Pero en el fondo lo que resuelven los problemas son los hospitales. Y los que afectan la prima son los hoteles. Entonces, creo que tenemos que tener un acercamiento mucho mayor, quizás en más conferencias como esta, proporcionarles la lista en sus hospitales, que ustedes busquen incluirlos en sus pólizas de grupo, en pólizas individuales, vendiendo más el tema de la calidad y costo-eficiencia en el uso de los recursos más que la hotelería. Tema de la hotelería en hospitales, perdón, es un tema que nada más se da en México, ¿eh? O sea, no es un tema a nivel mundial, es un tema que en México se le da más peso a la hotelería que a la parte resolutiva. Me atrevería a decir, y conozco muy bien el sector, que es muy raro, y no creo que sean muchas gentes, que puedan decir que conocen la calidad de los hospitales en México, ¿sí? A unos grandes hospitales a los que le tengo mucho respeto, que no es parte del consorcio, como el Hospital ABC, que tiene una gran calidad. Sin embargo, no hay evidencias como tal, ni del ABC, ni de hospitales de nosotros, que podamos decir aquí está para demostrar la calidad de los servicios, de la atención. Entonces creo que es un tema que hay que trabajar más en las evidencias de calidad para darles a ustedes herramientas para que puedan proponer a hospitales de nosotros, a sus clientes, a un costo más accesible. Sí, yo creo que también pues sería un poquito recíproco, si nosotros ya sabiendo cuáles son sus hospitales y tratar de incluirlos en nuestras pólizas, ver que ustedes como consorcio, ¿qué podrían beneficios específicos o adicionales ofrecer para nuestros Claro, claro, por supuesto, eso cuenten con ello, no tenemos problema. Vaya, entendemos el concepto de reciprocidad, entendemos el concepto del costo y del volumen para que podamos ofrecer mejores costos también. Yo le he dicho a AMIS muchas veces,
yo tengo claro que mi relación con AMIS tiene que estar enfocada a bajar el costo de las primas. ¿Sí? Ese debe ser uno de mis objetivos. Como hospital, ese debe ser uno de mis objetivos. Y ya me ha dicho, oye, pues qué bueno que tiene una visión enfocada a nosotros, no a ustedes, hacia la rentabilidad solamente. Le dije, no, en la medida que más gente tenga acceso a pólizas, todos ganamos, ¿no? Gana la aseguradora, ganan los agentes, ganamos los hospitales. Pero creo que el círculo se tiene que romper primero por el lado de los hospitales, el círculo vicioso, en el sentido que podamos ofrecer costos más accesibles para primas más accesibles, productos más accesibles. Oye, Javier, también hay un punto en esta relación que no se ha tocado mucho en esta reunión, pero que son los honorarios de los médicos, porque generalmente ese es un punto donde las pólizas se batalla. ¿El consorcio está haciendo o hace algo en ese respecto? Sí. Te iba a decir que ya se estaba acabando el tiempo para no contestarte, sí, ya se acabó, de hecho. pero lástima que se acabó el tiempo, lo dejaremos para otra ocasión. No, mira, con todo gusto. Sí, traemos un proyecto de integración de médicos a los hospitales. O sea, no queremos que el hospital sea un ente independiente, el médico sea un ente independiente del hospital. Queremos que el servicio se preste de manera integral con hospitales y médicos, ¿sí? Creemos que si nosotros tenemos ese control del médico, por llamarlo de alguna manera, podemos realmente tener honorarios más accesibles para ustedes, ¿sí? Claro, el tener este control implica que tengamos los volúmenes para decirle a los médicos, a pocos médicos, esa es otra variable que estamos jugando, en el sentido de decir, a ver, no me metas 50 cirujanos, si con 5 tenemos, generémosles volumen, pero tengamos unos honorarios más accesibles, más razonables, ¿no? Ahorita el problema que hay es que de repente se hacen convenios con 50 cirujanos, no generas volumen y obviamente no bajan los precios. Entonces, nuestro esquema está siendo, con algunas aseguradoras, ofrecerles los servicios junto con los médicos para poder tener honorarios más accesibles. Buenísimo. Sí, coincido que es un tema muy relevante el poder hacer esa integración y bueno, pues con todos los servicios que los hospitales prestan. Estamos prácticamente terminando. Sabemos, Javier, que tienes otro compromiso y bueno, no sé, me gustaría hacer una última reflexión por parte de los panelistas. Si quieres, empezamos contigo, doctora. ¿Cuáles serían tus conclusiones con relación al tema de la experiencia pacientes COVID y lo que se ha visto en el sector asegurador pues, desde que empezó esta pandemia a inicios del año? Bueno, como comentario final, sí me gustaría decirles que realmente las compañías de seguros sí están revisando caso por caso. A muchas de ellas ya han enviado comunicados y lo han reafirmado que se van a estar revisando los casos de manera individual. Cada paciente en medicina no hay nada escrito, cada paciente es diferente. Como podemos sacar uno con el mismo esquema de tratamiento, otro se nos va a complicar y va a ser una evolución tórpida, pero no se desesperen. Les pido mucho a los agentes de seguros que tengan mucho cuidado. Se han estado vendiendo pólizas de marzo para acá realmente porque la gente quiere estar protegida, pero por favor llenen bien los cuestionarios de suscripción, explíquenle bien hasta dónde puede llegar un cuestionario de suscripción, porque lo que está pasando actualmente es que el paciente llega, piden historia clínica y se coteja con el cuestionario. Si son pólizas que iniciaron en marzo y pesaba 89 kilos en marzo y ahorita en la historia clínica dice 98, entonces ya desde ahí estamos mal y son muy malas experiencias. Sí he llegado a revisar hasta 4 o 5 casos por ese estilo en cuestión de peso, de antecedentes personales patológicos. Entonces, suscriban bien las pólizas. Sí, las compañías están respondiendo, sí hay que revisar caso por caso, no den las cosas por perdido. Si hay algún asegurado que tiene cuentas por reembolsar que no quisieron cubrirse por pago directo, vamos a revisarlas, vamos a dar una buena justificación y estoy segura que se va a poder responder para bien de los asegurados. Gracias, doctora. Javier, ¿algún comentario final y algo un mensaje para todos los asociados de AMASFAC? Sí, Julio, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación. Creo que esta comunicación debe ser constante, debemos de estar mucho más comunicados y coordinados. Estamos viendo un fenómeno
pues creo que nos va a tocar por una vez en la vida, y a pocas generaciones les ha tocado, y creo que nos deja mucho aprendizaje. Yo diría que en ese sentido uno de los aprendizajes es que tenemos que trabajar mucho más en equipo, ¿sí? Y en ese sentido, y la invitación es que trabajemos más en conjunto, hospitales, aseguradoras, agentes de seguros, médicos, en beneficio de nuestros clientes. Simplemente tenemos un compromiso con ellos. A final de cuentas, todos estamos enfocados al cliente, a nuestro paciente, y creo que debemos de sumar esfuerzos para crear sinergias, resolver realmente sus problemas de fondo. Creo que tenemos los recursos para hacerlos, y es únicamente cuestión de diálogo. Así lo hemos visto, que es cuestión de sentarnos, platicar y encontrar soluciones en beneficio de nuestros asegurados, de nuestros pacientes. Gracias, Javier. Bueno, pues de parte de José Ramón Gutiérrez, el mío personal, de Ricardo y Ulises, desde Omar, nada más le quisiera pedir a Alejandro Sobera si nos ayuda a dar cierre a esta conferencia. Julio, muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que súper enriquecedora la plática, muy entendible, muy clara. Y bueno, yo realmente estoy muy contento por la participación de Javier y de la doctora y del comité. Y quiero agradecer a Javier la apertura para que comencemos ahí a mantener una relación muy estrecha y busquemos, obviamente, que nos beneficiemos ambas organizaciones a través de algún convenio de colaboración que podremos, a través del Comité de Salud, ir viendo con ustedes. Y nuevamente el agradecimiento, yo creo que de parte de todos los compañeros de AMASFAC y seguramente de todos los agentes, al consorcio de hospitales por su participación, por su apertura y por su solidaridad con toda la gente en este momento que, como bien comentas, Javier, pues no es tema de elección, es una situación de emergencia en donde todos tenemos que participar y que aportar. Así que te extendemos a todos los miembros del consorcio nuestro agradecimiento, y a todos los asociados y bueno, algunos invitados que tenemos el día de hoy. También muchas gracias por estar con nosotros, por participar, por mandar sus preguntas. Y bueno, pues aquí damos por terminada nuestra sesión. Muchas gracias, Omar, también en los controles. Y bueno, pues seguimos en contacto con cualquier información que llegue a surgir. Y bueno, de antemano con información muy oportuna que nos estará ofreciendo el consorcio. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Buenos luego. días. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Bye, Javier. bye. Adiós, Javier. Gracias. Hasta luego, Giovanna. Gracias. A cuidarnos, porque la mejor receta es cuidarnos, ¿no, Javier, doctora? Cuídense, por favor. Quedamos pendientes con el listado de hospitales que nos van a pedir. Se los hago llegar con todo gusto, inmediatamente. Muchas gracias.